Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Cuando hablamos de un mundo inclusivo, de una sociedad inclusiva, lenguaje inclusivo, a veces utilizamos mucho de esos términos y nos preguntamos si realmente conocemos el alcance, conocemos lo que significa, qué significa tener un lenguaje inclusivo, qué significa hablar correctamente y referirse correctamente a personas con discapacidades, por ejemplo. Y yo a partir de estos flyers que recibimos de Senadis me di cuenta de que yo mismo cometo muchos errores diarios, porque hay convenciones, hay reuniones, hay decisiones que se han tomado en los estamentos apropiados como para establecer una serie de normas, digamos, de un correcto trato y una correcta referencia hacia ese tipo hacia ese sector de la sociedad, digamos. Y hoy tenemos el gusto de compartir aquí el estudio de Mega TV con Marcos Caballero, que es director de comunicación de Senadis. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia también. Muchas gracias por invitarnos a estos espacios periodísticos. Son muy importantes para nosotros, justamente para difundir estos temas que son de mucha importancia, porque estamos hablando del inicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué el inicio? Porque desde el lenguaje comienza la inclusión, mi querido Juan. Claro, claro. Decía yo al principio, yo mismo debo reconocer que en varias oportunidades utilicé mal algunos términos, no con mala intención, sino teniendo un concepto equivocado. Por ejemplo, siempre me gustó decir personas distintas o personas con capacidades diferentes, pero eso que a mí me parece que es correcto puede que no lo sea. Así mismo. Bueno, es importante señalar primero que en los comunicadores, porque yo soy un comunicador, soy también un periodista. Sos periodista, sí. Hice carrera primero en el periodismo, después ahora estoy en el mundo de la comunicación institucional. Debo decir, no hablamos de mala fe, sino justamente de desconocimiento. Por eso es que estos espacios, los medios de comunicación, ustedes, son muy importantes para la difusión de estos términos de la manera correcta. Y te decía recién, y para comenzar a señalar, esto no es un capricho, no es que se le ocurra a la Senadis porque sí, no es que se le ocurra a Marcos Caballero porque sí, es que hay detrás una convención del año 2006. Se reunieron organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo y se pusieron de acuerdo en la terminología. Pero tampoco es una cuestión de capricho, también hay una justificación plena. Vamos al primer término, que es persona con discapacidad. Bueno, a mí se me antojó, no se me antojó, también está en la convención del año 2006 que te decía y que está ratificada por la ley 3540 por el Estado paraguayo. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque se hace foco, centro primero en la condición o en la calidad de persona antes que en la condición. Yo soy una persona, usted, mi querido Juan, es una persona, y puede tener usted una condición, yo también puedo tenerla. Puedo tener alguna discapacidad, puedo tener alguna dificultad en el habla, puedo ser hincha de Guaraní, en mi caso, hincha de Cerro en el tuyo. Es una cuestión secundaria. Lo primero es la calidad de persona. Y ahí es importante la expresión persona con discapacidad, porque se hace foco en la persona primero. Por eso es importante. Y ahí vamos a, por ejemplo, discapacitado. Y la gente te dice, pero bueno, es castellano bien hablado, castellano bien dicho, la RAE reconoce, es una palabra. Sí, no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema? Que discapacitado trae consigo una carga de discriminación muy fuerte, porque hace foco en la condición. Si yo no te digo, Juan, ¿cómo estás? Te digo, el discapacitado ese. Sí. Ahí está el problema. Y para vos, para mí, que no tenemos esa condición, que somos personas sin discapacidad, no hay ningún problema, no genera y no representa nada. Pero para una persona que lleva su batalla diaria en contra justamente de la discriminación, es un problema ya desde el lenguaje. Porque ahí ya comienza la discriminación contra él o contra ella. Y fijémonos cuánto tiempo estuvimos denominando a ese sector de la sociedad de manera así arbitraria, de cualquier manera. Ahora, yo te decía que me sorprenden algunas cosas y evidentemente si esto fue consensuado y si la gente afectada fue la realmente consultada y la que tomó la decisión. Fijémonos que discapacidad o persona con discapacidad, ese término como que indica una capacidad disminuida.
¿verdad? Pero aún así es eso lo correcto, es eso lo que se decidió. Así, efectivamente. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad. Sí, porque el término discapacidad, que en inglés es disability, ¿verdad? Que más o menos queda ahí la traducción, sí. Porque es en muchos casos puede ser física, puede ser otro tipo también visual auditiva. Se considera una discapacidad, una disminución de capacidad, eso sí, porque hay que hacer esa referencia. Claro. Por eso es importante iniciar con lo de persona. Y también es importante entender que fueron términos que han ido evolucionando, discapacitado, enfermo, ese tipo de cosas, se usaba antes, ¿verdad? Se usaba antes cuando el enfoque era más médico. Hay que entender que hubo una evolución también, tanto en el tratamiento como justamente en el lenguaje. Antes, recordemos nosotros que acá en Paraguay, por ejemplo, en tiempos de dictadura, se escondía incluso a las personas con discapacidad, ¿verdad? Sí. Y si vamos un poco más atrás y nos ponemos un poco históricos, incluso las primeras civilizaciones o las civilizaciones más antiguas incluso mataban a las personas. Claro. Porque, en Grecia, concretamente en Esparta, si alguien salía con discapacidad física, se lo eliminaba. ¿Sí? O se consideraba maldición o se consideraba que iba a ser algún problema para la etnia, para la tribu, entonces incluso eran aniquiladas, ¿verdad? Eran eliminadas. Bueno, volviendo un poco un poco más acá, en la dictadura se escondía, se hacían los censos y esas cosas y no aparecían, no figuraban. Porque, era una mala propaganda. Era una mala, exactamente. Sí. Entonces eso fue evolucionando, inicia el tratamiento con enfoque médico. Acá en Paraguay aparece el INPRO en el año 1978, y comienza la atención a las personas con discapacidad. Se decía discapacitado, se decía minusválido, lisiado, todos esos términos que justamente hoy queremos evitar su uso por la carga discriminatoria que tienen, pero comenzó siendo así porque eran otros tiempos. Claro. Era un enfoque médico, se veía justamente eso como una dificultad, que sí que es una deficiencia, por supuesto, en muchos casos, pero que no es determinante. Por ejemplo, una persona con discapacidad física, una persona que está en silla de ruedas. Sí. Nuestra compañera Zulma Ferreira es directora de descentralización. Está en silla de ruedas, por supuesto, no va a ser un informado que va a salir a las calles a combatir el crimen. Claro, porque claro. No está. O sea, lo mismo tiene sus funciones dentro de la sociedad. Claro, lo mismo papel. Exactamente, lo mismo. Es cuestión de entender que cada quien tiene que estar en su lugar y su espacio simplemente. Es lo mismo que me pidas a mí que me vaya a enseñar matemáticas. No es mi lugar. Entonces no es el lugar de una persona con discapacidad salir a la calle a correr porque no está preparado para eso. Pero, por ejemplo, uso a mi compañera Zulma Ferreira como ejemplo porque es una de las personas más capacitadas en nuestro país justamente en estos temas de lenguaje, de trato a personas con discapacidad. De hecho, este viernes comienza otra vez una nueva serie de capacitaciones con ella a la cabeza. Es una de las personas que más sabe de estos temas y de la convención, por ejemplo. ¿Esta serie de capacitaciones a quiénes se dirige? Este viernes, creo que está confirmado, comienza justamente con conductores del transporte público, con choferes del transporte público. Tenemos una batalla, la gente conoce, ¿verdad? Sí. Y hay más que terminología, hay que también una cuestión del trato. Del trato, sí. Claro, del trato. Que forma parte también de todo este conjunto. Ajá. Y queremos comenzar y ir subiendo peldaños hasta conseguir la plena ejecución, si vale el término, o la plena concreción de la ley 6556, que está vigente, pero que estamos teniendo problemas para su cumplimiento, tanto en el sector empresarial como el de los conductores. Entonces, queremos comenzar un poco por las bases, por el cimiento, y ver que eso vaya dándose de a poco también, ¿verdad? Ahí estoy viendo unas comparaciones, ¿no?, de términos a lo mejor muy utilizados diariamente, pero que se considerarían incorrectos. Término incorrecto, por ejemplo, dice normal sin defecto, persona sin discapacidad. Fijémonos ahí el otro lado de la moneda. Cómo al decir normal a alguien, ya ciertamente estamos tratando con cierta
discriminación al otro sector, ¿no? El cuidado que tenemos que tener. Por eso te decía, cuando no tenemos discapacidad, no tenés discapacidad, este tipo de cosas no te afectan. Ajá. Pero imagínate la batalla diaria de una persona que ya vive con la carga de discriminación casi en todas partes, ¿verdad? Sí, sí. Fuimos evolucionando, como te decía, pero igual siguen con eso. Entonces, además, ¿quién determina qué es normal, ¿verdad? Claro. Yo normal no sé. No, yo tampoco menos. Sí, por eso. Entonces, también en ese sentido, como decía, del otro lado es importante mencionar. En todo caso, es una persona sin discapacidad. No tiene certificada o no es visible al menos. No se determina ningún tipo de... O no se determina, mejor dicho, porque hay discapacidades que tampoco son visibles a veces, ¿verdad? Un término que también me parece que usamos mal es él es sano. Como si del otro lado hubieran enfermos. Y justamente lo que te hablaba de la evolución, porque antes el enfoque médico tenía casi como un enfermo a la persona con discapacidad. Se trataba como que tuviera una enfermedad. Hoy en día, con el enfoque biopsicosocial, es decir, entendiendo a la persona en su conjunto y con su entorno, estamos hablando de algunas desventajas, ya que no son precisamente enfermedades. Claro, hay enfermedades, por ejemplo, que pueden determinar después una discapacidad, pero la discapacidad en sí no es una enfermedad, sino que es una condición que puede o no tener una persona. Exactamente. Vos la conocés a Alba, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella me está pidiendo un corte. ¿Le hacemos caso? Hagámosle caso a la que manda. Vamos a un corte y ya regresamos. Muy bien, seguimos en La Esencia aquí en Mega TV, tocando un tema tan delicado, tan cotidiano. Imagínense que día a día estamos utilizando términos que a nosotros nos parecen, voy a utilizar el término normal en este caso, y que sin embargo no es lo aprobado, no es lo que se estila y no es lo que se ha convenido últimamente, y tiene que ver con aquellos tratamientos que hacemos a las personas con discapacidad. Decir personas con discapacidad es un término general que, digamos, es lo más aceptado para diferentes aspectos, ¿no? Efectivamente, y es como habíamos dicho, el foco se hace en la calidad de persona, no en la condición. Por eso que es importante recalcar esto, o sea, hace foco en la persona. Primero es una persona. Y en el trato diario, o sea, hola persona con discapacidad no se dice. En el trato diario, ¿qué se hace? Directamente, hola Juan, hola Marcos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tiene nombre, tiene una identidad, entonces también respetar eso es cumplir con la no discriminación, ¿verdad? Claro. Con el trato adecuado, que es otro también aspecto importante. Porque, por ejemplo, hay una persona con discapacidad generalmente acompañada por un familiar, está en silla de ruedas o está con un bastón, es una persona ciega, y vamos nosotros y saludamos al familiar y ignoramos a la persona con discapacidad. Estamos vulnerando sus derechos. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Yo tenía un amigo ya fallecido, tal vez lo conozca porque también era de los medios, Micho Oliva. Él era un disc jockey y locutor argentino y era persona con discapacidad visual. Eso es lo correcto, ¿no? O persona ciega. Una persona ciega, sí. Él no veía. Y cuando lo conocí, la primera vez que lo conocí, salimos, y él lo único que me pedía era que yo le preste el hombro. Él me tocaba con una de sus manos, y yo como si él no estuviera ahí. O sea, el trato que él quería que se le dé era de igual, como si él no fuera un no vidente. Y realmente me sorprendía cómo tenía una capacidad perceptiva tan solo con tocarme el hombro. Yo a veces hasta me ponía nervioso, tenía miedo que le pase algo, pero él hasta se ofendía cuando era tratado de manera distinta. Es eso también lo que se busca. La persona con discapacidades necesitan sentirse insertados en la sociedad y ser tratados igualitariamente. Claro, o sea, de la misma forma con la que nos tratamos con los demás. Claro. Porque hay que entender que justamente la evolución y el cambio de paradigma, ya no estamos en el enfoque médico. Es decir, antes la gente creía incluso que hasta podía ser contagioso. Imagínate lo que estamos, de lo ridículo que es. Perfecto. Pero hasta eso se creía. Sí. Y entonces la marginación era tal que se la ignoraba completamente. Hoy tenemos la certeza de que es una condición, de que son situaciones tratables, llevables, y que
le puede pasar a cualquiera, porque la discapacidad puede ser permanente o puede ser temporal. Y le puede pasar a cualquiera, te decía, yo salgo acá, no me fijo, me pasa encima un colectivo. Claro. No termino, no muero, pero quedo con secuelas, puedo terminar mañana en una silla de ruedas. Estamos expuestos. ¿Sí? Estamos expuestos, sí. Eso es lo que a veces la gente también pasa por alto y no tiene en cuenta. Es decir, todos estamos o somos potenciales también personas con discapacidad en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Vamos a cuestiones prácticas para no dar tantas vueltas. Estoy contigo, yo estoy en una silla de ruedas, viene la gente, hola Juan, ¿cómo estás? Y directamente me ignora a mí. Sí. Entonces, ese es el problema. Ahí está la carga de discriminación es muy fuerte. Entonces, yo me voy, me acerco. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿tu nombre cómo estás? Sí, yo soy fulano. Yo soy Marcos Caballero. Ah, hola, Marcos, ¿cómo estás? Y las preguntas que quieras saber de esa persona a él. Porque a veces cometemos ese error también, que preguntamos algo a un tercero con respecto a esa persona. Bueno, salvo que hay casos así muy específicos también de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que bueno, tienen la capacidad notablemente reducida y sí hay que ir al tutor, al padre o a la madre. Pero son casos muy puntuales. Generalmente cuando hablamos de discapacidad física, de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, hay que tratar de entender que el trato tiene que ser igualitario. Es decir, por ejemplo, si hay una persona en silla de ruedas, lo recomendable es bajar un poco a su nivel y saludar y mantener ahí una conversación, hacer ahí las preguntas que haya que hacer y tratarle de igual a igual, desde partiendo, como decía recién, desde el nombre. ¿Sí? Claro. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿En qué puedo serte útil? ¿O querés que a veces vemos las situaciones y hay personas, por ejemplo, que están en silla de ruedas y hay alguna pendiente? Y hay algunas personas que tienen problemas de movilidad también en los brazos, por ejemplo. Entonces, pero otras no y se sienten independientes y se sienten bien manejándose solas. Entonces, el manual de trato adecuado, que trabajamos también con eso en la CENADIS, dice que lo primero que hay que hacer es saludar y preguntarle a esa persona si necesita ayuda. Entonces, ahí nosotros respetamos su autonomía y la respetamos primero como persona. Evitamos caer en discriminación. No hacemos nada a la fuerza y respetamos su autonomía como persona. Qué interesante, es decir, más allá de un glosario, más allá de un material que nos muestra los términos correctos, también hay un manual de trato. Hay un manual de trato, contamos en la institución, se vino trabajando con especialistas. Justamente la compañera Zulma Ferreira integró uno de los equipos, la directora de descentralización. Hay ex ministros que trabajaron y tienen esos materiales y han quedado. Y son muy útiles también. Seguramente en sucesivos espacios también podemos ir viendo. Claro que sí. Porque son temas muy interesantes. Hacen también, o igual que el lenguaje, a la necesidad de construir una sociedad mucho más inclusiva a partir del conocimiento justamente de estos temas, porque decías y mencionabas hace rato, a veces sin querer hacemos cosas que dañan y que discriminan. Bueno, entonces por eso es que estos espacios son importantes y estos temas son muy importantes de tocar y de tratar. ¿Cómo nos ves a los medios de comunicación? Vos que también sos de la casa, también sos del mundo de las comunicaciones porque sos periodista. Los comunicadores, tanto los que hablamos o los que escribimos, ¿vamos aprendiendo, vamos respetando o todavía nos falta muchísimo por aprender? ¿Encontrás, no sé si errores es el término, o desconocimientos diarios al hojear una página de diario, por ejemplo? Yo debo decir, y no es por quedar bien con nadie, y tampoco es porque que sea de las casas, así como decir, porque vengo de ahí. Pero debo decir que, por ejemplo, de acá y haciendo retrospectiva y mirando unos 15 años atrás, hemos evolucionado bastante. Antes acercábamos nosotros, porque yo empecé en el año 2010, llevo 13 años trabajando en el sector. Antes enviábamos, trabajábamos con este tipo de cosas también y acercábamos a los medios y la respuesta era no tenemos espacio, nuestro título tiene que ir en tantos caracteres, no, nuestro zócalo acá, nuestro zócalo allá. Otros tiempos. Eran otros tiempos, por eso te digo, también evolucionamos para bien. Hoy la receptividad es diferente. Nosotros en estos días fuimos publicando nuestra mini campaña y los medios entienden ya hoy. Los periodistas estamos entendiendo hoy que no son caprichos, sino que es una necesidad de crecer como sociedad. No es un capricho, te digo, porque estos son temas que nos hacen crecer como sociedad y empiezan a generar espacios. O sea, hoy estamos hablando de que ya no decimos discapacitado, entonces el periodista que está frente a un medio, que está en redes, ya se cuida y dice, no,
porque es una cuestión de cantidad de seguidores y una cuestión económica también. Si yo no empiezo a tener en cuenta estos detalles, voy a perder a mi audiencia que es con discapacidad. A las personas con discapacidad. No, ese siempre dice discapacitado, siempre se maneja de manera despectiva, se refiere de manera despectiva a las personas con discapacidad. Yo no le voy a ver. Y estamos hablando de más o menos un 11 a 15% de la población. Es decir, en términos de audiencia y en términos de economía, ¿sí? Ya es muy importante. Entonces, volviendo y para cerrar la idea sobre tu pregunta, hemos evolucionado también desde los medios y los propios comunicadores y periodistas, y hoy tenemos mucho más cuidado que antes para tratar estos temas y sobre todo para dirigirnos a las personas con discapacidad. Y jurídicamente nuestras leyes civiles, penales, las normas que nos rigen, ahí sí que hay que tener mucho cuidado también, porque ustedes en Senadis dictan resoluciones, toman determinaciones. Ahí cómo estamos, nuestras normas, por ejemplo, tienen que ir ayornándose también. Encontramos mucha terminología antigua y desfasada también en nuestro Código Civil, por ejemplo. Bueno, sí y no. Te explico por qué. La normativa que comenzó o las leyes que empezaron a promulgarse desde el año 2011, 2012 más o menos, ya vienen con una temática y un lenguaje mucho más correcto, mucho más inclusivo. Las leyes anteriores sí tienen mucho ese problema. Y te comentaba justamente recién, creo que fuera del aire, hay un equipo en la Senadis encabezado por la dirección jurídica que está trabajando justamente por este tema, porque hay muchas leyes todavía de 2011 o 2010 para atrás que tienen términos como excepcional, especial, discapacitado. Interdicto. Sí, términos que hoy están totalmente desfasados y vuelvo a decirlo, tienen mucha carga discriminatoria. Yo recuerdo que cuando yo me presenté al cuartel, yo reboté no pasé el examen físico y decía inapto. Imagínate, pero te hablo de cuánto tiempo atrás, mucho, 20 y pico de años atrás más. Sí. Hoy en día ese tipo de términos sería inaceptable, ¿no? Sí, justamente por la carga discriminatoria que trae, ¿verdad? Porque hoy ya consideramos, por ejemplo, el impacto emocional que puede tener. Claro. Que yo le diga a una persona, vos sos un discapacitado, vos no servís, vos sos no sos apto. Inapto significa no sos apto. Claro. ¿Y cómo determinamos quién es apto, quién no? Claro, entonces, claro. Y lo que no medimos y a lo que quiero ir también es el impacto emocional. Porque la gente, para puestos de trabajo, por ejemplo, una persona con discapacidad tiene preparación, tiene título universitario, tiene capacidad, se requiere alguien, por ejemplo, en informática. Informática no necesitas correr, saltar, no necesitas hacer nada de eso. Necesitas una formación, una preparación en esa área. Van postulantes y va una persona con discapacidad, va una persona en silla de ruedas u otro tipo de discapacidad, y enseguida está el preconcepto de no, ese no, porque ¿y por qué? Si tienes todas las habilidades para poder cumplir lo que necesita ese negocio en ese momento. Sí, señor. A ver, ¿cómo accedemos a estos materiales? La gente que quiera ir aprendiendo, leyendo y aplicando en su vida cotidiana este tipo de documentos, uno accede googleando. ¿Cómo lo hace finalmente, Marcos? Sí, en nuestra web www.senadis.gov.pi van a encontrar toda esta documentación, tanto los materiales de trato adecuado. Ya creo que desde ayer tenemos también subida en la plataforma web estos flyers. Y toda la ley relacionada a discapacidad también, si la gente quiere ver, conocer todo lo que tiene que ver con ley de pasaje gratuito, decreto reglamentario, ley de lengua de señas, que te voy a mencionar también un poco más adelante, ley de obligatoriedad de uso en los medios, por ejemplo, que letra muerta, ¿verdad? Sí. Tenemos que hablar un poco también de eso. Pocas veces veo la ventanita ahí con exactamente. Sí, señor, la ley de Senadis, es decir, todo lo que tiene que ver con inclusión, con derechos de personas con discapacidad, está también en nuestra web. Repito un poco, si me dan esa oportunidad, www.senadis.gov.pi. Toda la normativa y todos estos materiales también están ahí, así que la gente que quiera también, y en nuestras redes, estamos en Facebook, Senadis Paraguay Oficial,
En Twitter también Cenadis PY y en el Instagram Cenadis Paraguay. Perfecto. Marcos Caballero, muchísimas gracias por venir. No va a ser la única vez que te tenemos. De hecho, que aquí veo que mucha gente te estaba extrañando, te ve después de mucho tiempo, colegas tuyos con quienes a lo mejor trabajaste en otros medios. Y tenemos muchísimo por aprender. Comenzando nosotros, los que tenemos un micrófono, tenemos una cámara, nosotros tenemos que comenzar también a aprender a utilizar términos correctos, porque todos en la sociedad tienen un papel importante y merecen ser tratados como cualquiera de nosotros, como cualquiera. Marco, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, insisto, gracias por el espacio, porque es la manera de difundir y que la gente llegue también al conocimiento de estos temas y lo más importante, que ayude y colabore a construir una sociedad cada vez más inclusiva, que es un poco nuestro objetivo final. Exactamente. Marcos Caballero, director de comunicación Cenadis, con nosotros esta noche. Hasta la próxima en La Esencia.